Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más, a una emisión más, gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y esos cielos y tierra que cuentan su gloria. Así que hoy estamos en una emisión más de nuestro programa y muy agradecidos con el Señor, junto con mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para una conversación más, para abordar un tema más sobre discipulado transformador. Y realmente estamos muy contentos por este tiempo que el Señor nos regala para compartir con todos ustedes, y queremos de entrada animarles a que se queden esta hora con nosotros y por supuesto también a que nos ayuden a compartir esta programación. Sí, a compartir, bueno, no solo esto, sino toda la programación del canal. Varios de los programas que transmite Amigos TV están por Facebook Live. Así que aprovechando que ahora nos toca en Diálogo de Fe y Salvación, yo quiero hacerles un reto a que vaya ya a su Facebook y nos ayude compartiendo esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Búsquenos como Amigos TV o como Diálogo de Fe y Salvación y comparta la transmisión. Así es, hermano. Hoy estamos en nuestra serie Discipulado Transformador, la cual consideramos que es una serie demasiado y ultra importante para la iglesia contemporánea. Porque consideramos de una perspectiva bíblica, mis queridos hermanos, y no nos da pena decirlo, de que hoy en el 2023 hay cierto sesgo de alejamiento de la iglesia actual de lo que el Nuevo Testamento dice que la iglesia es. Por lo tanto, considero que necesitamos reflexionar nuestra fe, necesitamos hacernos una muy minuciosa evaluación y volver a las escrituras, volver a la esencia neotestamentaria de lo que la escritura dice que somos. Amén. Sí, así que eso es muy importante, y desde esa perspectiva estamos dialogando durante estos programas atrás, y el programa anterior pues estamos, hace un par de programas comenzamos a hablar acerca de la enfermedad del discipulado, y analizábamos de que el médico vio a la iglesia, le hizo un chequeo general a la iglesia y encontró que existen varios factores por los cuales la iglesia hoy en día tiene ciertos problemas, y hablábamos específicamente de algunos, como por ejemplo el que vimos el programa anterior, de que la iglesia ha hecho discípulos solamente a través de programas. Amén. O sea, programas. Hemos hablado también, pastor, de que la iglesia ha olvidado el llamamiento principal. Hacemos un sinfín y un montón de cosas y perdemos de vista lo más importante, que es el estudio de la escritura. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante de la enfermedad del discipulado, que tiene que ver, queridos hermanos, con que hoy en día pensamos, sí, hemos reducido, mejor dicho, la vida cristiana. Así es. La hemos reducido a cuestiones mínimas, a cuestiones que meramente no son lo que el Nuevo Testamento dice, pastor. Y hoy vamos a dialogar con relación a estos puntos. Vamos a hablar también un poquito acerca de cómo la iglesia, pastor, ha pensado que existen dos niveles de discipulado. O dos niveles de compromiso, podríamos decir. Que existen creyentes y discípulos, y que son personas distintas. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, mis hermanos, lo cual es muy importante. Pero antes de ello, queremos dar un saludo muy especial a usted que nos ve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento usted nos está escuchando o viendo por los diferentes medios. Un saludo fraternal, un abrazo muy fuerte, ánimo. El Señor está con usted y gracias por estar con nosotros. Amén, así es. Sí, de igual forma, pastor, los que están en vivo, pastor, por ahí ya está hermano Emilio Torres. Saludos, mi hermano Emilio. Gracias por estar pendiente de Diálogo de Fe y Salvación. Saludos, Emilio, Dios te bendiga. Y se me había olvidado decir, pastor, hoy estamos aquí con una bandera. Por
Por cierto, usted me está levantando el espíritu militar, pastor. Sí, patriota. De veras, ¿no? Pero sí. Bueno, estamos en el mes patrio, así que qué alegría poder compartir. Orgullosamente guatemaltecos. Así es, qué alegría, pastor, poder. Y también yo creo que eso debería empujarnos también a contribuir, ¿no? Al desarrollo de nuestra cultura, no solo, por ejemplo, en lo económico, sino también en el desarrollo de las ideas, en la predicación del evangelio, hacer patria, en la promoción de la iglesia. Ya, en algún momento alguien decía que hacer patria es ir a las protestas. Amén. Eso no es hacer patria. Hacer patria es construir. Exacto. Es construir, es edificar una nación que tiene que ver con educación. Yo me recuerdo, hermano Carlitos, el primer anuncio que grabamos para Diálogo de Fe y Salvación, cuando todo esto empezó, y me recuerdo que aquí en este lugar grabamos una frase que decía que los grandes cambios no suceden en las calles, no suceden en el Congreso, no suceden en un organismo del Estado, sino en la sala, en el seno familiar. Ahí es donde se forman individuos de convicciones firmes. Ya, ahí es donde se forman las personas, niños, mujeres, hombres que van a llevar la responsabilidad, ¿no? De un país, de un municipio, de una familia, ¿ya? Y que siendo responsables desde ese ente, desde la familia, como formador de discípulos, ¿verdad? Podemos contribuir enormemente al desarrollo de nuestra sociedad guatemalteca. Recuerdo muy bien, pastor, un audio del pastor Darío Silva, específicamente en el año 2016, si no estoy mal. No lo olvido. En donde muchas veces una de las responsabilidades, o mejor dicho, uno de los comportamientos más errados que tenemos como guatemaltecos, sí, la cultura guatemalteca es de que solamente le echamos la culpa a los políticos. Así es. Y que en un alto porcentaje pues hay cierta situación ahí. Pero la materia prima somos nosotros. Amén, así es. Somos nosotros, pastor. La materia prima es el humano, el ser humano. Va a pasar uno, va a pasar otro, van a pasar un montón y los problemas van a seguir siendo si nosotros no tenemos una transformación. Así es. Por lo tanto, es importante reflexionar en esto, pastor. También otro saludo por ahí, pastor. Amén. Queremos enviar un saludo cordial hasta Quesaltepeque, hermano Carlitos. Bendiciones y amados hermanos. Dice Moy Ramos Alguero. Saludos, hermano. Sigan adelante. Gracias. Y sigan predicando así como lo están haciendo, un evangelio puro. Saludos desde Quesaltepeque. Saludos hasta allá. Bello municipio, por cierto, pastor. A los cachaceros, ¿no? Sí. Gracias a Dios por estar con nosotros por ahí. Así es. Un saludo también a Douglas, que se está conectando también. A hermano Minor Altán. ¿Douglas de Nacho? Douglas de Nacho. Bien, saludos a Douglas de Nacho también. Nuestro buen hermano y amigo. Y también, por supuesto, como decíamos, a nuestro hermano Minor Altán. Saludo, Pastor Minor. Hermano Minor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, hermano Eddie. Vamos porque creo que el tema hoy nos va a dar mucho y tenemos que ser puntuales, por cierto. Así es. Nos regañaron ya. Sí, nos regañó. La jefa nos regañó que dice que... Por cierto, feliz cumpleaños a la jefa de producción de Amigos TV, hermano Eddie. De igual forma también a la que nos regaña aquí en el set principal de Diálogo de Fe y Salvación, nuestra hermana Rebeca Orellana. Así es, pastor. feliz cumpleaños. De Chacón, por favor. Hay que mencionar al jefe también porque no puede haber. Obviamente. No, saludo especial a nuestra hermana que está con nosotros y es la que nos hace señas ahí, dice apúrense o algo, ¿verdad? Entonces, gracias por su aporte, hermano Eddie. Amén. Por su trabajo acá con nosotros también. Y igual forma nuestro hermano David Pisen. Volvió. Sí. Nuestro hermano David Pisen y obviamente nuestro hermano Elian Belis. Así que gracias por el trabajo de ellos porque también son parte de Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien, hermano Eddie. Vamos. La enfermedad del discipulado. Y hemos reducido la vida cristiana. ¿A qué nos referimos con eso? La tercera causa de la precariedad del discipulado que la iglesia vive hoy, familia, tiene que ver con que hemos reducido la vida cristiana. Escuche esto, que esto está cañón, pastor. Ajá. Es posible que no pasemos al siguiente punto. Posiblemente. Hemos reducido la vida cristiana, oiga, a los beneficios eternos que Jesús nos da, oiga, en lugar de vivir como estudiantes de Jesús. Correcto. O sea, ¿cómo así, hermano? Que enfocamos nuestra vida, reducimos, mejor dicho, nuestra vida en Cristo. Solamente que Jesús me salvó ya. Y obviamente eso es verdad. Así es. Pero cito las palabras de Carlos Haddon Spurgeon, pastor, el cual decía, solo la fe salva. Así es. Pero la fe que salva no está sola. No está sola. ¿Ah? Sí. Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Entiende? Ahora,
¿A qué estamos llegando con esto, queridos hermanos? De que se observe en el ambiente cristiano contemporáneo de que es un cristianismo, pastor, egocéntrico hasta cierto punto, o narcisista, pastor. Sí. Un evangelio narcisista. Sí, esta filosofía diabólica entró a la iglesia y la iglesia hoy solamente vela, o mejor dicho, la persona solamente vela por sí mismo. Exacto. Y no existe ninguna responsabilidad específica de ser estudiante de Jesús, que ese ser estudiante de Jesús implica muchos aspectos misionales, por ejemplo, pastor. Correcto. Sí, yo pienso que ya lo dijo en su momento, recuerdo, y quiero traer a colación uno de los temas que en su momento tal vez hemos hablado aquí en tiempo pasado, pero también, y también citar a Schaeffer, ¿no? A Francis Schaeffer. Francis Schaeffer en su momento dice en su libro que se llama El Gran Desastre Evangélico, él aborda todo esto desde una perspectiva, podríamos decir, filosófica y también de diferentes... Social, cultural. Ajá, porque él lo que argumenta es de que, por ejemplo, al mismo tiempo que en el... Así hablando culturalmente o socialmente hablando, hay una corriente muy individualista, ¿ya? Y pues desafortunadamente la iglesia también ha sido presa en ciertos niveles, en ciertos grados de ese individualismo, ¿verdad usted? Entonces hay una cultura de solo pensar en el yo, y ya como lo dice el filósofo, perdón por estar citando tanto, ¿verdad? Pero recuerdo que en su momento no leí todo el libro, pero estoy leyendo solo por ahí unos comienzos de este filósofo que está ahorita en tendencia. Es coreano y se llama Byung-Hun Chan, algo así. Y él habla del yo-yo, del yoísmo. Teología del yo-yo. Del yoísmo, de ese de yo. Y algunos argumentan también que estamos en la cultura del yo, ¿verdad usted? En donde si usted ve lo que usted acaba de definir, pastor, de que nuestra mente o esta clase de gente que ha reducido la vida cristiana, solo se enfoca en los beneficios eternos, solo se enfoca en que Jesús solo sirve para salvarlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, tema de santidad progresiva, tema de... Gran comisión. Exacto, de ir con la gran comisión, de por ejemplo enseñándoles todo lo que yo os he mandado, ese tipo de cosas muchas veces las dejamos pasar, ¿verdad? O pasan por alto en el peor de los casos, ¿verdad usted? Entonces es clave esto de cómo el Señor define la misión de la iglesia, define vayan y hagan discípulos. Y mire, pastor, y no solamente la define, sino la naturaleza, pastor, del discípulo en el Nuevo Testamento. Debería ser ocuparse de la gran comisión. Es que fíjese que no cabe en el pensamiento neotestamentario pasar alguien que diga, sí, creo en Cristo, pero a mí eso de la misión no es para mí. No es para mí, sí. Ahora yo sé que usted le pregunto directamente, querido hermano que nos escucha, no, claro, hermano, la gran comisión y todo, ¿verdad? Todo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que predicar el evangelio. Pero no lo hacemos. Exacto. Y mira, hermano Carlitos, aquí es donde entra esto que es clave. Un discípulo es alguien que en el contexto de la comunidad se deja moldear por Jesús de forma que sea, escuche, innegable que un poder transformador está actuando en él. ¿Ya? Exacto. Se lo repito, un discípulo es alguien que en el contexto de la comunidad, por eso hemos dicho una y otra vez y quiero hacer énfasis hoy también en esta participación. El discipulado se da en el contexto de la iglesia local. Claro. Si no hay iglesia local, va a ser, yo creo que casi imposible desarrollar un discipulado correcto. ¿Por qué? Porque el contexto correcto para el discipulado, el contexto comunitario, es la iglesia local. La iglesia local provee, por decirlo así, ser repetitivo, el contexto, las herramientas para llevar un correcto discipulado y desarrollarlo, ¿verdad usted? Y un discípulo es alguien que en ese contexto de comunidad, en ese contexto de gente, se deja moldear por Jesús. Amén. Y se deja moldear de una manera que cuando lo miran los de afuera va a ser imposible que piensen igual de él. Exacto. O sea, va a ser evidente que hay un poder transformador actuando en Carlitos, actuando en David, actuando en cualquiera de ustedes. Ahora, pastor, ese empoderamiento que la Biblia habla lo dice bajo un contexto específico. Ajá. ¿Y cuál es el contexto específico? Que está intrínsecamente conectado con Mateo 28 y con Hechos 1:8. Correcto. El cual tiene que ver con mientras hagan discípulos, yo voy a estar con ustedes. Sí, ese yo voy a estar con ustedes está totalmente conectado con Hechos 1:8, el cual dice: y me seréis testigos, pero recibiréis poder. Así es. Y me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, exacto. Y me seréis testigos
En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, pues, señores, no podemos reducir, no podemos desconectar. O sea, no es posible que usted nos diga, creo en Cristo, pero no lo comparto, no puedo hablar de él. Hermanos, no está eso en el Nuevo Testamento. Correcto. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con esto? Sí. Hay una corriente norteamericana que comparto mucho, la corriente esta, la cual dice que Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Bueno, algunos dicen que no, porque obviamente, ¿verdad? Se les pega fuerte, pero tenemos que ser realistas, pastor. Sí. Tenemos que ser realistas. No estamos diciendo que no se hace teología. Se hace teología, pero yo creo, pastor, que hay un desfase en el área ministerial de la iglesia. Yo creo que el diablo ha sido muy astuto, pastor, en ciertas corrientes filosóficas posmodernas que se infiltren en la iglesia, pastor, y es por eso que la iglesia hoy en día es una iglesia hedonista, narcisista. Así es. Es una iglesia a la cual, lo decía, si no estoy mal, pastor, Lucas Leis. Lucas Leis citaba específicamente esto, de que somos una iglesia pagana, una iglesia mundana. Oiga lo que ese tipo dice. Mire, pues. Y por cierto, yo también estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque adoptamos al Cristo Salvador, pero no al Cristo Señor. Y por ejemplo, buen punto ese. Jesucristo como Salvador y también como Señor. Es que Él es el Señor y Salvador. Sí. O sea, queremos los beneficios, entendiendo que la salvación es por gracia, obviamente. Pero esa conectividad, pastor, ese empoderamiento, ese nuevo nacimiento del cual el Señor Jesucristo habla en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, tiene fruto, pastor. Así es. Que es el Espíritu Santo de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Así es. Está en Él. Así es. Esa conectividad, pastor, implica acción, implica que la persona exprese lo que ha visto y lo que ha oído. Así es. No es posible que no habla ni diga lo que ha visto y lo que ha oído. O sea, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está, queridos hermanos? Sí, vuelvo a repetir, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Así es. Hay fruto específico. Entonces, la iglesia de hoy carece de eso. La iglesia de hoy es una iglesia la cual solamente está pensando específicamente en el yo, en los beneficios específicos. Y por lo regular, si usted se da cuenta, pastor, las grandes quejas, por ejemplo, de las iglesias hoy en día o de la gente de las iglesias es: no, es que yo no voy a esa iglesia porque no me sentí bien. Es porque no me hacen sentir bien. Es porque no me gustó el culto. Es porque no me gustó la música. Es porque no cantaron del himnario. Es porque muchos cantaron del himnario. Es porque... ¿Qué tanto, pastor? O sea, tantas cosas. Hay excusas para todo. O sea, ¿me entiende? O sea, estamos buscando contextos específicos, ¿verdad? Ustedes que nos beneficien. Pero ¿y dónde está entonces lo que Pablo dice en capítulo 2 de la carta a los Filipenses, pastor? Donde el apóstol Pablo dice que nuestro sentir sea el mismo que hubo en Cristo, el cual siendo Dios se despojó. Nosotros queremos que toda la estructura eclesial esté al servicio y chinchinéen al nene. Qué buena esa. O sea, ¿me entiende? O sea, queremos que nos pongan las mejores bancas, que tengamos el mejor ambiente. Y está bien eso, iglesia. Pero exacto. Si está por ahí en quinto, sexto plano, perfecto, así pastor. Pero dialogábamos hace poco. Hoy en día hay concilios y reuniones por ridiculeces, pero nunca hemos hecho un concilio ni reunión porque no hay discípulos en la iglesia. Correcto. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por eso? ¿Cuándo vamos a hacer alarde de eso? O por el amor, la misericordia. ¿Cuándo vamos a hacer alarde de que no estamos yendo a ser discípulos? ¿Cuándo vamos a hacer alarde de que somos la nación más grande de Centroamérica, pastor, y la que menos exporta misioneros? Pero somos los de la sana doctrina. Vamos, hay mucho ahí. Es que ahí están pasando cosas, pastor. Sí, correcto. Comparto todo eso, hermano Carlitos. Y precisamente ahorita aquí estaba, tengo enfrente mío el texto que usted citaba, de Romanos 8:1. Que en la Nueva Traducción Viviente dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Escuche. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, dice, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Lo dice 3 veces. Sí. 3 veces hace énfasis Pablo aquí a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, de que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive ahora en nosotros. De hecho, esa es la base para que usted vaya y no se detenga en cumplir, en trabajar en la gran comisión. Pastor,
¿Qué más motivación podríamos necesitar? Maravilloso. Mire, viene a mi mente ahorita, fíjese, pastor, Cartas del Diablo, su sobrino. ¿Así? De C.S. Lewis. C.S. Lewis, ajá. ¿Qué tipo es el diablo? Sí. Aprendamos del diablo. Oiga, la teología del diablo, pastor, ¿podría ser? Sí. Mire, pues, ya va a sonar herejía esto. Aprendamos del diablo. Sí. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo se cree que aprendemos del diablo? Espérese. Es que el tipo es astuto. Perseverante. No, mire, pastor, es que el tipo no fue de choque con nosotros. Mire, facilito nos fue metiendo cositas que nos gustan. ¿Ah? Exacto. Hedonismo, narcisismo. ¿Ah? ¿Cómo no? Sos el rey. Ey, tranquilo. Saca el campeón que hay en ti. Exacto. No, tú te lo mereces. Y cuando hablamos, mire, hermano Carlitos, de esa parte de un evangelio antropocéntrico, Ahí o sea, está, ahí un está. evangelio en donde el centro no es Dios, sino es usted, el humano. Uy. Y quiero citar en este caso a Dallas Willard, una voz profética para nuestra generación. Él Cítelo. asegura, mire, que nuestra comprensión de la vida cristiana como una vida entregada a Cristo dista mucho de lo que Jesús quería. Lo que hacemos es centrarnos hoy en los beneficios que recibimos por fe en Jesús, en lugar de vivir una vida como la de Jesús. Padre Y ahí Santo. está el punto. Queremos abundancia, pero no queremos obediencia. O sea, queremos abundancia, queremos que el Señor nos bendiga. Y hasta muchas veces yo he visto, hermano Carlitos, gente torcer versículos de las escrituras, ¿verdad? Ustedes hacerlo literalmente un torsal para que diga lo que ellos quieren que diga, con el fin de apropiarse de algún tipo de abundancia, porque la gente quiere eso. Pero cuando usted menciona obediencia, entonces ahí la gente se siente triste. Willard llama a esta forma de vida un cristianismo de código de barras. Si al pasar por el escáner de los cielos aparece la frase posee la vida eterna, ya nos damos por satisfechos. Exacto. ¿Qué opina de eso? Tremendo, pastor. Es tremendo. Mire, pastor, yo creo que es importante. Mire, ¿sabe qué se me venía a la mente ahorita? Cuando usted mencionaba esta parte. Creo yo que en la concepción de muchos cristianos, hasta los diezmos y las ofrendas que la gente da, fíjate, pastor, la da con espíritu narcisista. Con un enfoque antropocéntrico. Te doy para que me des. Exacto. Pero no te estoy dando porque quiero que otro conozca el evangelio. De hecho, hermano Carlitos, yo creo que una de las enseñanzas muy esparcidas en nuestro contexto y yo creo que muchas veces torcidas es esa parte de la siembra y la cosecha. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo que como usted actúe sí va a recibir, claro, ¿no? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Claro. Pero también muchas veces agarramos esa filosofía y la aplicamos al tema de las ofrendas para que el Señor le dé a usted. Mire, es que estoy pasando pobreza, es que quizás no diezma, ¿verdad? No. O es que quizás no da, ¿verdad? Y no estamos diciendo que usted no diezme o que no ofrende. No, pero la base, nosotros damos porque el Señor ya nos bendijo. Nosotros y damos de agradecimiento. Nosotros no damos para que el Señor nos devuelva 10 veces lo que estamos dando. No, y el Señor sin duda va a bendecir como sea su voluntad. Exacto. Como Él quiera hacerlo, ¿ya? Pero debemos de dejar atrás ya esa perspectiva de narcisista, hedonista, donde el centro del evangelio ya no es Cristo, sino soy yo. Amén. Pastor, cápsula del día. Así es. Vamos a cápsula del día porque usted se pasó en 3 minutos. Solo usted va. Perdón. Vamos a la cápsula del día hoy acá en Diálogo de Fe y Salvación con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Hoy nos trae siempre la cápsula con datos picantes pero edificantes. Así que, hermano Eddie Amílcar Osorio, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Qué pensaba Jesús acerca de la evangelización? Aprovechando que estamos hablando de discipulado, quiero abordar este tema. ¿Qué pensaba Jesús acerca de la evangelización? Concretamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesús plantea una ilustración acerca de la semilla y nos da cierta idea de cómo Jesús piensa
o de qué Jesús piensa acerca de la evangelización. En Marcos capítulo 4, verso 26 dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Hay muchas verdades que remarcar en estos versículos que acabo de leer, pero quiero enfocarme en una. El sembrador ignora cómo ocurre la transformación de la semilla. La función de nosotros como sembradores de la palabra, como predicadores, como evangelizadores, es nada más y nada menos que sembrar. Dios se encargará del resto. El evangelizador esparce la semilla, es decir, explique el evangelio a las personas, y algunas de esas personas van a creer y van a recibir vida. ¿Cómo ocurre? Para mí es un misterio. Es un misterio divino para todo evangelizador. Pero una cosa es clara, sin embargo, aunque es el medio humano, el predicador, el sembrador en este caso es el medio humano, finalmente no depende de él. El poder del evangelio está en el obrar del Espíritu, no en el estilo del sembrador, no en el estilo de un predicador, no en el método que usa una cierta o determinada persona. No hay metodología, técnica o estrategia que salve a un pecador. No hay. Porque la salvación ocurre de manera sobrenatural. Es una obra llevada a cabo por Dios a través del Espíritu Santo, y no por un buen evangelizador, no por un buen predicador, ni por un buen evangelista. Citando nuevamente a Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Jesús claramente dice que el sembrador hizo su tarea y se fue a dormir. De hecho, algunos teólogos, por ponerle un nombre creativo a la parábola que leímos al principio de la semilla, en Marcos capítulo 4, le han puesto ahí como título teología del sueño o teología del dormir. Precisamente por esta actitud, porque el sembrador siembra con excelencia, siembra bien y descansa en el Señor. Se va a dormir. No hay influencia del sembrador como tal en la salvación de una persona. No hay influencia del sembrador como tal en la germinación de la semilla, porque eso ocurre de manera sobrenatural. Usted siembra y no sabe qué está pasando debajo de la tierra con la semilla. Usted no sabe cómo esa semilla se rompe bajo el suelo y brota una nueva planta. Eso ocurre de manera sobrenatural y de manera un poco escondida, podríamos decir, a sus ojos, porque es una obra del Señor. Y lo mismo ocurre con el evangelio. ¿Y sabe qué es lo que me encanta? Que esta parábola vuelca por total nuestra religiosidad. ¿Por qué? Porque no es cómo va vestido el evangelizador lo que convence. No es cómo se corta el pelo, no es el estilo que usa, no es el palabrerío que usa el predicador o el evangelista lo que salva al pecador, sino el Espíritu Santo. La responsabilidad del sembrador es nada más y nada menos que sembrar. Y la responsabilidad de salvar, de convencer de justicia, pecado y juicio no es suya ni es mía, es del Espíritu Santo. Así que reconozcamos nuestro lugar. Todo lo que el sembrador puede hacer es sembrar, y todo lo que el evangelizador puede hacer es proclamar. No pensemos que la salvación de una persona depende de nosotros. Eso no es evangelio, queridos amigos. Más bien, habiendo proclamado el evangelio, descansemos en la soberanía del Señor. Un ejemplo de esto es el arrepentimiento y la salvación misma del ladrón de la cruz. Una obra completa del Señor, arrepentido y salvado en el momento más improbable de la historia. Pero ahí es donde vemos que lo que convencen no es un discurso, lo que convence no son simples palabras, no es la metodología como tal, una técnica o un proceso de evangelización marcado de cierta forma, no, es el Espíritu Santo. Así que recuerde, lo que nos toca hacer a nosotros es sembrar con excelencia. Lo demás es obra del Señor. Descansemos en la soberanía de Dios. Esta fue la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día.
cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Teología del sueño, pastor. Así es. Excelente. Qué importante es esto. Sabe, muchas veces hay gente que deja de evangelizar, pastor, y de hacer discípulos por el rechazo. Y recuerdo muy bien una enseñanza del pastor Charles Stanley, Ajá. el cual decía, si usted siente molestia y si usted siente hasta cierto punto dolor, Si se siente porque triste, lo por rechazan, ejemplo. usted tiene un serio problema de orgullo. Exacto. Problema de orgullo. Estamos siendo patriotas hoy, pero no nos La sirve. bandera se nos está cayendo cada rato. Pero la vamos a sostener. Vamos a sostener en nombre de Jesús. Entonces, eso es importante, pastor. Sí, de hecho, yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido tristes, ¿no? Porque vamos con expectativas altas y vamos a predicar y de ahí regresamos sin ningún convertido a pastor. ¿Sabe? He tenido unas pláticas con algunos evangelistas, Ajá. los cuales, pastor, fíjese que a veces me siento triste porque no hubieron almas. Sí. Ojo, que con eso no estoy diciendo que la unción no es importante Exacto. en cuanto a la exposición, ¿verdad, pastor? Pero miren, pues, señores, en la proclamación también hay gloria. Así es. La gloria del Señor también se expresa en la proclamación del O sea, evangelio. Dios es glorificado cuando usted va y lo comparte con otra persona. Exacto. Bien, Manuel, entonces continuamos citando estos puntos importantes, pastor. Estamos hablando en nuestra serie Discipulado Transformador Así es. y estamos viendo el punto específico de cómo hemos reducido la vida cristiana. Así es. Hemos reducido la vida cristiana y citamos un poquito ahí al profesor Dallas Willard. Sí y es. quiero citarlo nuevamente, pastor, el cual dice: el cristiano contemporáneo no ha interiorizado que entender la enseñanza de Cristo y vivir conforme a ella es de vital importancia para su vida, ¿sí? Y que es esencial, específicamente, queridos hermanos, es importante y es fundamental, ¿sí?, que lo hagamos. No podemos perder de vista esto, pastor. Así es. No podemos perder de vista Y esto. lo que pasa muchas veces, hermano Carlitos, es que hemos reducido la vida cristiana pues a solo recibir el perdón de pecados, ¿no? Exacto. Solo el perdón de pecados y ya soy salvo. Ya soy salvo. Pero no, la vida cristiana también implica un proceso de santificación progresiva y un proceso de vivir no solo viendo a Jesucristo como Salvador, sino viéndolo también como Señor de nuestra vida. ¿Ya? Y la palabra Señor, cuando la vemos en el Nuevo Testamento, significa que Él gobierna, Él es el amo. Curioso. Él es el amo de nuestras vidas. Qué ¿ya? curioso. Entonces es clave, hermano Carlitos, de cómo nosotros debemos ser retados a que miremos a mirar el producto y nos preguntemos cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos, en donde mucha gente quiere a Jesús nada más como Salvador y no como Señor. Excelente, pastor. Vamos a pasar al siguiente punto, pastor, el cual es una herejía del siglo XXI. Así es. Uy, lo voy a meter a líos aquí ahorita. Pero considero que es una herejía del siglo XXI. ¿Podríamos catalogarla como una herejía del siglo XXI, pastor? Pues no sé si hay herejía, Bueno. si es herejía o no, ¿verdad? Una de las herejías del siglo XXI tiene que ver, y la causa del bajo nivel de discipulado hoy en día, consiste en que hemos convertido el discipulado en algo para los cristianos super espirituales. O sea que hay dos niveles de discipulado, ¿sí? Está el discípulo que solo es creyente pero no es discípulo, y el discípulo. Y el que es creyente dice: no, es que yo no soy discípulo. Hay una estadística de siempre Grupo Barna, pastor, el cual dice esto: de cada 10 cristianos, ellos preguntan a los 10 si son cristianos. Ajá. Y la respuesta de los 10 es sí. Sí. Pero cuando les cambian la pregunta y les preguntan si son discípulos, solo 3 dicen que sí. Bueno. La pregunta es esta: ¿en qué momento separamos los conceptos, pastor? Sí. ¿En qué época de la historia separamos los conceptos? Y por lo regular se cataloga que una persona que le llaman actualmente hoy miembro pasivo. Sí. O sea, es que yo soy cristiano, pero fíjese que no comparto mi fe. Ay, ¿cuántos años tiene? Ya tengo 25 años de ir a la iglesia, fíjese, y no puedo compartir mi fe. Ay, hermanos, ahí hay algo que no cuaja. Exacto. Es el discípulo de Cristo, lo va a hacer por naturaleza, hermano Eddie. Sí.
O sea, si no lo está haciendo, creo yo que hay un problema espiritual ahí. Sí. Hay un problema muy serio, pastor. O como decía el pastor, muy por cierto, siempre, yo siempre he dicho, pastor, de que existen pastores, ¿verdad? Usted con ese corazón pastoral, mansedumbre y amoroso, ¿verdad? Usted. Y hay otros que somos un poquito como más violentos, ¿verdad? Usted, obviamente en el buen sentido de la palabra violento. Pero recuerdo mucho la exposición y explicación de el pastor David Logacho. David Logacho, por cierto, pastor, tuve el privilegio de que estuviera en nuestra casa. El pastor David Logacho hace muchos años programa a través de la Biblia dice. Y el pastor David Logacho platicábamos sobre esto. Y el pastor David Logacho, pastor, decía esto. No, mira, Carlitos, él así muy paciencioso, como decía en su programa, ¿verdad? Usted, muy amoroso el hombre, la verdad. Hay dos opciones, me dice, hermano. Pero él lo dice con amor, pastor. Una opción dice, ¿verdad? Que una sombra muy oscura, muy gris está sobre la fe de esta persona. Sí, ves. Y la otra me dice es de que es probable que no sea creyente, me dice. Pero él lo dice con un amor, ¿verdad, pastor? Que entonces me entiende. Entonces, pero lo que es, en términos generales termino diciendo, ¿verdad? Usted que puede existir ese tipo de creyente inmaduro que en su vida entera pasa siendo un bebé espiritual, ¿sí? Y no desarrolla su fe. Sí. Y eso es muy peligroso. Sí, es muy peligroso porque no está experimentando la naturaleza discipular del que ha decidido seguir a Cristo. Sí. Sí, entonces eso es un problema grande, pastor. Sí, yo pienso que esto comienza desde el principio. Mire, hermano Carlitos, ya la verdad hemos estudiado, nos hemos acercado al texto a estudiar estas cosas que estamos hablando acá. También hemos leído algunos libros acerca de esto. Y hay una conclusión que yo creo que compartimos, ¿no? De que el proceso empieza, o sea, esta filosofía de vida equivocada, vamos a decir así, porque es equivocada, en donde vemos que unos sí aplican para el discipulado y otros no. Es una filosofía equivocada desde el momento en que se presenta el evangelio. Ahí está. ¿Ya? Exacto. Desde el momento en que ¿A qué evangelio creen? Exacto. ¿A qué evangelio estamos presentando? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Ya? Porque el evangelio que deberíamos predicar es aquel que está basado en una relación continua con el Señor de conocimiento, ¿ya? En donde el discípulo va a desear, hermano Carlitos, estar metido en el conocimiento de su Creador, en el conocimiento de esa persona a la cual él llama Señor. Exacto. ¿Ya? Entonces es importante esta parte, hermano Carlitos, porque muchas veces, y esto, por ejemplo, lo ve uno, hermano Carlitos, en cómo nosotros vemos, por ejemplo, la preparación teológica o la capacitación teológica. Muchas veces nosotros en las iglesias hemos creído y hasta se ha enseñado que la preparación teológica no es para todos, sino que es para aquellos que ejercen un privilegio, aquellos que van a enseñar, aquellos que van a... pero por ejemplo... ¿La pastoría? Ajá. Pero por ejemplo, un tesorero, ¿para qué podría necesitar una licenciatura en teología? O por ejemplo, un secretario. O por ejemplo, no sé, cualquier otro privilegio. Un líder laico. Un líder laico. ¿Para qué necesita? La respuesta es que no es que la necesite para desarrollar un privilegio, la necesita para su vida. Exacto. Ya, la necesita para ser discípulo. Exacto. Primero para ser discípulo él y luego para hacer discípulos a otros. Fíjese, pastor, haciendo una exégesis sobre la palabra discípulo. Ajá. En el contexto griego, fíjese, pastor, del siglo I, ¿verdad usted? Tenía que ver con cuando a alguien se le llamaba discípulo, era alguien que estaba totalmente identificado, número uno, ¿sí? Con la misión de su maestro. Correcto. Y número dos, con la enseñanza de su maestro. Correcto. O sea, todos los discípulos, por ejemplo, de Sócrates, Platón y de esa gente. Sí, yo creo, por ejemplo, yo creo en la filosofía de Sócrates, pero viviendo de otra forma. No era así. Sí. O sea, esta gente tenía claro ese punto. Entonces, cuando le llamaron discípulos, ¿sí? Era porque estaban en esa línea misional de Jesús, pastor. Correcto. Y su enseñanza también. Correcto. Sí. O sea, la ética y la moral normativa del Señor, el estilo de vida del Señor, ejercía sobre sus discípulos. La pregunta, pastor, es hoy en día,
porque no sucede. Sí. Por eso le decía, mire, perdón, creo que es una herejía del siglo XXI. Puede ser. Hay una pregunta en todo esto también, hermano Carlitos. ¿El ser cristiano tiene algo que ver con la calidad del cristianismo que profesamos? Claro. Que eso es una de las cosas, ¿no? Un dilema, podríamos decir. El ser cristiano tiene que ver algo con la calidad de cristianismo que tenemos, ¿ya? Porque estamos llamados precisamente a eso. Porque hay gente que nada más se conforma, ¿no? Es con lo... ¿Qué le voy a decir? Es que no quiero decir una palabra que se me malentienda. O sea, ¿qué sería? ¿Cuál sería la palabra? O sea, conformismo. Hay gente que se conforma solo con ir los domingos al culto, por ejemplo, ¿ya? Y está bien, congréguese, pero usted necesita más que eso. Y cuando yo digo que usted necesita más que eso, no solamente me refiero a la práctica disciplinada, valga la redundancia, de sus disciplinas espirituales, sino también a un proceso de formación bíblica. Exacto. Todos lo necesitamos, ¿ya? La formación bíblica o la formación teológica o la formación ministerial, como usted quiera llamarle, no es exclusiva de gente súper espiritual. Y aunque así se la hayan vendido, se lo hayan dicho, no, todo creyente necesita ser un estudiante de Jesús, y eso no termina. ¿O ya terminó para usted? No, nunca. No termina para mí. El problema es que mi naturaleza caída, pastor, me va a llevar a ser un constante aprendiz. Exacto. Lo que Pablo dice, pastor, con relación a la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir. Eso va a ser toda la vida. Exacto. Y mire, hermano Carlitos, aquí para agregar algo a esto antes de ir a la resistencia, decir que uno es un verdadero discípulo de Jesús es hacer una evaluación personal sobre la coherencia y el compromiso que uno tiene a la hora de seguir a ese que llama Señor. ¿Ya? Amén. ¿Estamos viviendo vidas coherentes? Porque déjeme decirle que Jesús recriminó fuertemente en Mateo 7, ¿no? Cuando él dice, ustedes me llaman Señor. Mire, hay un concepto bien bonito, pastor, que tiene que ver con el kurios, con el Señor. La palabra kurios, Señor en griego. En el primer siglo, cuando alguien le decía kurios a alguien superior, específicamente, automáticamente quien lo leía o quien lo veía a usted, por ejemplo, si yo a usted hubiéramos vivido en el siglo I, usted dijera kurios, es que él es mi kurios, Jesús es mi kurios, Jesús es mi Señor. Automáticamente, pastor, yo lo identifico a usted como un esclavo de él. Sí. O sea, esa era la concepción de pensamiento del primer siglo. Sí, porque recuerdo que en algunos historiadores citan, ¿no? Que una de las formas clásicas de saludarse era César es el Señor. Exacto. Identificando a César como el amo, como el gobernante máximo, ¿no? ¿Y los cristianos? Y por eso es que después el saludo común entre los creyentes era Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Exacto. Ahora, bueno, ¿me entiende? Ahora, vivir vidas coherentes con ese al que llamamos Señor es el dilema. Pero bueno, quédese con nosotros porque vamos a seguir la conversación acerca de esto, de cómo nosotros muchas veces dividimos el discipulado en dos, porque el discipulado es para super espirituales y que hay otro tipo de gente que no necesita discipulado. No, todos hemos sido llamados a vivir como aprendices de Jesús. Vamos a la resistencia con el pastor Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Agradecemos al Señor por el espacio que Él nos permite para poder compartir desde una perspectiva bíblica, sí, los dilemas éticos y morales que hoy en día la iglesia sufre. Hoy vivimos en tiempos difíciles, lo venimos diciendo aquí desde La Resistencia, con un sinfín de ideologías, con un sinfín de filosofías también, las cuales socavan específicamente la fe. Tiene como principal objetivo sacar al Dios Todopoderoso
de la concepción de pensamiento de nuestros niños, ¿sí? De nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de nuestros ancianos. Y es un sistema que nos bombardea por todos lados, el cual tiene como principal objetivo eso. Y yo quiero citar las palabras del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 9, el cual dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Bajo qué contexto el Señor dice eso? Bajo el contexto de que el pueblo de Israel estaba a punto de comenzar a conquistar la tierra prometida. Una tierra prometida la cual estaba influenciada totalmente por el paganismo. Un paganismo el cual adoraba a un sinfín de dioses con D minúscula, los cuales eran dioses paganos que sin lugar a dudas detrás de ellos había un sistema diabólico espiritual, sí, detrás, el cual tenía como principal objetivo engañar a la humanidad. Pero el Señor advierte al pueblo a que nunca se aparte de él y que nunca lo quite del lugar prominente de su mente, de su corazón y de su familia. ¿Por qué? Porque es peligroso sacar a Dios de nuestra cultura. Es peligroso sacar a Dios de nuestras acciones diarias. Es peligroso sacar a Dios de la crianza de nuestros hijos. ¿Y por qué estamos hablando de esto acá en La Resistencia? Porque hoy en día, a través del sistema progresista o el sistema woke que hoy en día estamos viendo venir, ¿sí? Uno de los principales puntos es de que usted es visto como un retrógrado, como un retrasado y hasta como un ridículo. Por ejemplo, si en algún momento lo ven orando en espacio público. O por ejemplo, usted en ciertos lugares está viendo como un delito si usted quiere ir a orar a las escuelas, si usted quiere ir a enseñar el evangelio a las escuelas, o en cosas más simples. Hay adolescentes los cuales se ríen de alguien que está orando, por ejemplo, en la mesa de un restaurante, dando gracias a Dios por sus alimentos. Vivimos en un sistema en donde la ridiculización acerca del Dios Todopoderoso está a flor de piel, está a flor de tierra. Y nosotros como creyentes podemos caer en la corriente del sistema en donde nos sentimos mal por expresar a nuestro Dios. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esta filosofía entre, ¿sí?, en el quehacer diario de nosotros y que saquemos a Dios de nuestra vida. Que saquemos a Dios de nuestra nación, que saquemos a Dios de nuestras labores y que saquemos a Dios de nuestra familia. Querida familia de La Resistencia, es fundamental que al Dios Todopoderoso nunca, jamás, de los jamases, lo saquemos de nuestras vidas. Recuerde, si Dios sale de nuestras vidas, la vida no tiene sentido. Por mucho que las fuerzas malignas hagan lo que hagan, nunca olvide que nada prevalecerá contra la iglesia. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Que el Señor les bendiga. Recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. De vuelta y queremos pues darle gracias a hermano Carlitos por traernos ese mensaje de ánimo, hermano Carlitos, revitalizante para la iglesia y para nosotros como cristianos también individuales, sobre nuestra responsabilidad de seguir, ¿no?, de mantener a Dios ahí en la cultura, en nuestras conversaciones cotidianas. Es necesario, hermano Carlitos, que Dios permanezca
Estamos hablando, no estamos hablando en términos de la omnipresencia de Dios, ¿no? Sino estamos hablando en términos de mantener nosotros a Dios ahí como una parte viva del testimonio del creyente. Es como ¿no? ese cuentito, pastor, del Estado laico. ¿Ah? Ahorita vamos a entrar ya a aspectos políticos, ¿va? Pero es que mire, ese cuentito del Estado laico, ¿sí? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita precisamente ya se están dando discusiones, pastor, acerca de que por qué en la Constitución Política de la República de Guatemala se invoca el nombre de Dios al principio. De hecho, sí. Y quieren quitar esa frase. No ya han dicho ya nada. están los diálogos. ¿Dónde creen ustedes? Bueno, no voy a decir dónde porque si no puedo tener problemas, ¿verdad usted? Pero Sí. ¿qué quieren quitar esa frase? ¿Pero y por qué? ¿En qué momento el creador vino a hacer daño? Sí. Pastor, estamos ante las puertas, como bien dicho por Platón y hoy en día por filósofos contemporáneos como tal vez Agustín Laje. Estamos ante las puertas de una generación idiota. En el buen sentido de la palabra idiota, pastor, desde la perspectiva griega, que tiene que ver con alguien que no mira al mundo, no mira a su alrededor, solo se ve su pancita y más. Exacto. Individualismo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Exactamente. Pero bueno, queremos aprovechar este tiempo también para enviar unos saludos a algunos hermanos que se han conectado. Hermano Edilson, Josafat Alvarado López, Pastor Edilson, gracias por acompañarnos desde Las Perlas, el Molino Zona 4. Dios les bendiga a usted y su familia. También Ronald Osorio. Saludos, Pastor Ronald. Saludos, Ronald, muchas gracias. El más fiel de todos los... Sí, no se pierde el programa. De todos los que se conectan. Vamos a dar un premio a final de año. Sí, un premio. Así es. También un saludo para el hermano Yacid Faisal Chun. Saludo, pastor. También muchas gracias por estar con Karen nosotros. Orellana. Saludos, Karen. Gracias por estar pendientes del programa. Nancy también por ahí pendiente, pastor. Así es, un saludo. Hermana Nancy Osorio de Sagastume, por cierto, pastor. Exacto. Felicidades, hermana Nancy. 20 años de matrimonio. Y ese hermano Randy, ¿cómo digo usted? Puso la vara alta hoy, pastor. No, hombre, la rompe cada vez que... Mire, pues todos los miembros de la iglesia bautista hoy quedamos enterrados. No, hombre. Mire, pues nosotros con un ramito. Bueno, si es que llevamos un ramito. O sea, parece pastor, con una sudocenita de rosas ahí. Y hermano Randy como con 500, ¿no? No, pero yo le decía, bueno, hermano Randy, el desfile de la rosa más grande. Un saludo a nuestros hermanos. Los citamos y los mencionamos porque son muy buenos hermanos y amigos también. Los apreciamos mucho. Y un ejemplo, por cierto, pastor. Sí, un gran ejemplo. Un gran testimonio, ¿no? Claro. En este tiempo en donde muchos hogares están rotos. Exacto. Entonces, felicidades a nuestros hermanos. 20 años de matrimonio. Sí, por que cierto. el Señor siga siendo el centro, queridos hermanos. Amén, Dios les bendiga. Amén. Bien, continuamos, pastor. Continuamos en nuestra serie Discipulado Transformador. Así es. Y estamos aprendiendo sobre la enfermedad del discipulado y algunos aspectos específicos, los cuales encontramos en la iglesia contemporánea, los cuales afectan la iglesia, pastor. Así es. Afectan totalmente la iglesia. Amén. Y es allí en donde pues vemos que la iglesia hoy está en decadencia. Y tenemos muchos problemas. 2 problemas específicos que hemos hablado hoy, el cual tiene que ver el primero con que hemos reducido la vida cristiana. Así ¿sí? es. Y de igual forma la otra que pensamos que hay 2 niveles de discipulado. Así es. Y no hay tal cosa, queridos hermanos. Sí, no hay tal cosa. Por lo tanto, es fundamental que la iglesia hoy en día, hermano Eddie, repiense su fe. Yo siempre aconsejo a las personas, a los líderes, pastores, que tengan reuniones existenciales en sus iglesias. Cuestionar, ¿no? Reuniones existenciales en el sentido de preguntarse por qué existimos y si estamos existiendo para lo que fuimos creados, pastor. Sí. O estamos entreteniendo, o estamos haciendo ahí, pasando el tiempo, pastor. Correcto. Es complicado, Sí. pero necesario. Es necesario que nos Es cuestionemos. muy necesario, eso, ¿no? hermano Eddie. Es importante. Me llama y quiero cerrar. Bueno, ya casi estamos cerrando, finalizando, ¿no? sí. Pero me gustaría citar Lucas 9:23, aprovechando que estamos hablando sobre esta parte de reducir o de dividir, mejor dicho, el discipulado. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Es eso lo que espera de todos los que le aceptan como Salvador, el Señor? La respuesta empírica es un rotundo no.
Mucha gente ha hecho una clara distinción entre lo que significa ser cristiano y ser un discípulo. Y precisamente queremos citar a Dwight Pentecost, que Dwight Pentecost fue el que introdujo, ¿no? En cierta forma, que Dwight Pentecost es un escritor muy citado en algunos círculos, hermano Carlitos. Claro. Y conservador, por cierto. Pero es el escritor que introduce esta dicotomía entre cristianos extraordinarios y cristianos ordinarios, ¿no? Exacto. O entre cristianos que sí están capacitados para el discipulado y cristianos que no, ¿verdad usted? Pero si examinamos el concepto de discipulado desde una perspectiva bíblica, no podemos aceptar esta clasificación. Los creyentes normales y los creyentes extraordinarios no existen. Todos estamos, por decirlo así, en una misma línea. Desde una perspectiva neotestamentaria, pastor. Exacto, estamos llamados a eso. Es cierto que hay cristianos que no han llegado a las expectativas que tenemos de los discípulos de Jesús y se siguen llamando cristianos, pero eso no quiere decir que los tengamos que dejar de lado. Exacto. Ya, precisamente el apóstol Pablo, define a los cristianos que no han progresado como aquellos que aún están bebiendo leche cuando deberían estar tomando alimento sólido. Deberíamos de estar preocupándonos por aspectos fundamentales del cristianismo, como por ejemplo hacer discípulos y no estar, pastor, ahí peleando por niñadas hoy en día. Sí. O sea, qué triste hoy en día que estemos peleando por cuestiones de forma y no por cuestiones de fondo, pastor. De hecho, una de las preguntas existenciales, aprovechando que usted dijo esa idea, ¿no? Yo creo que una de las cosas existenciales que podríamos hacer en la iglesia es, por ejemplo, evaluar nuestras reuniones de concilio. Claro. ¿De qué hablamos? Exacto. En nuestras reuniones de concilio hablamos del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? En las reuniones de liderazgo que tenemos en la iglesia, ¿cuáles son los temas predominantes? ¿Cuáles son los temas que quitan más tiempo? ¿La tesorería? ¿La secretaría? ¿O la gran comisión? ¿De qué hablamos? Las cajas de las iglesias que ocupan la mayor inversión. Sí. Es un buen punto, ¿eh? Sí. En misiones hay una estadística que la olvido ahorita, pero creo, si no estoy mal, se acerca el número a que de cada $10 que se reciben en la iglesia, aproximadamente uno va a misiones. Uno es el dato. Uno va a misiones. Exacto. ¿Sí? Imagínese, hermano Carlitos. Y 7 al área administrativa. O sea, es más hacia adentro que hacia afuera. Tremendo. Entonces, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar el estándar bíblico que Jesús estableció. Amén. Cuando dijo, amén, si alguno quiere venir en pos de mí, es ahí por donde debemos empezar nosotros. Exacto. Hacer un llamado, hermano Carlitos, y creo que el otro programa vamos a hablar de esto, en el otro episodio, hacer un llamado real. No maquille el cristianismo. Exacto. No maquille el evangelio. Presente el evangelio como es. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Ese es el llamado que hizo Jesús y ese es el llamado que usted y yo deberíamos hacer. Ese es el llamado. Y por cierto, pastor, el próximo tema se hace. Exacto. Todo creyente, no olvide esto, todo creyente debería vivir como aprendiz de Jesús. Exacto. Porque de hecho la palabra discípulo viene de ahí, ¿no? Aprendiz. Un aprendiz de su maestro. Exactamente. En este caso de Jesús. Entonces, pastor, es muy importante que hoy en día entendamos esa parte, queridos hermanos. Correcto. Obviamente, desde una perspectiva de edificación es que planteamos el tema. Amén. Para que podamos reflexionar, para que podamos ver. Ahora, es evidente, ¿verdad? Ustedes y los números pues nos llevan a poder analizar estos temas, pastor. Así es. Porque se observa una iglesia decadente, una iglesia hoy en día que no está presente en el discurso general, ¿sí?, de la cultura contemporánea. Así es. El discurso teísta, el discurso del creador, el discurso del evangelio de Jesucristo. Sí, no está presente, está encerrado en los templos, sí, y necesita salir de los templos. Lo que en algún momento también hemos dicho, ¿no? Muchas veces la iglesia ha renunciado al mundo de las ideas y no debe ser así, señores. No debemos renunciar al mundo de la intelectualidad. Déjeme decirle, el evangelio no es enemigo de la mente. El evangelio no es enemigo de pensar. Ya, precisamente, hermano Carlitos, esta semana yo veía a Ana Ávila Osuna exponer un tema sobre esto, ¿no? Y ella, ¿sabe cuál era uno de los puntos que ella hablaba? De que la iglesia debería ser el mejor lugar para pensar. Claro. Porque él se conecta todo. Exacto, hermano Carlitos, el lugar donde usted llega, en donde es seguro que usted abra su mente como los de Berea, ya, que tenga una mente receptiva, que tenga una mente abierta para recibir los conceptos, para estudiar, para que su forma de pensar sea modificada, parcial o totalmente. Exactamente. No renunciemos al mundo de las ideas, al mundo de pensar. No. Como bien decía, pastor, el sociólogo Alexander Rustov,
el cual decía esto, sociólogo, sobre la ética. La ética lo es todo. La ética normativa del Señor lo llena todo, pastor. Y está en la capacidad de dialogar con cualquier filosofía. Con cualquier cosa. Muy Así bien. es. Gracias, pastor. Gracias a todo el usted equipo también de Diálogo de Fe y Salvación, Así Amigos es. TV, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, la página en YouTube, Así es. en Spotify. Así es. Así que gracias a todos por ser parte de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Nos vemos en el próximo programa, pastor. Nos vemos el próximo Siempre miércoles a las 6 de la tarde. Nuestra frase, pastor. Así es. La verdad no solamente se corrompe con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.